En este cortometraje de Darman sobre la niñera con el vicio de la mitomanía, podemos redondear algunos conceptos muy importantes del pensamiento crítico. El primero, también juega mucho ahí el tema de los imaginarios, y quiero que analicemos ahí unos cuantos conceptos que tienen que ver con los sesgos cognitivos, con los estereotipos y las falacias. Lo primero que me llama la atención es cómo se ha construido una sociedad que basa todo en la mentira. Las relaciones de pareja se han construido en un régimen aparentemente monogámico, pero buena parte de las monogamias se basan en la mentira, y esto de tener 2 parejas, 3 parejas al mismo tiempo es algo muy cuestionable en sociedades como las nuestras, pero sobre todo porque eso se interpreta como jugar con el sentimiento de las demás personas. Pero también está algo que tiene que ver con el tema de la ley, porque una cosa es algo que tiene que ver con la moral, con la ética, entendiendo que existe una diferencia entre la moral y la ética. La moral viene del latín mos moris, es decir, de morada, lo que se aprende en el hogar, los valores que se aprenden en el hogar. La ética viene del griego ethos, carácter, paideia, los valores que se aprenden a través de la educación y que forman el carácter. En el caso de la niñera, estamos viendo una persona que sufre de mitomanía y que, aparte de eso, comete delitos como el fraude. Y acá es en donde volvemos otra vez a poner en juego los sistemas de pensamiento. Y eso que no la metieron en la cárcel, fue demandada. Exacto, porque hay unos delitos que se logran resolver de manera civil, con multas, y hay otros que sí se penalizan, se pagan con cárcel. Pero yo quiero que pensemos la sociedad en la que estamos viviendo. Esta sociedad que tanto criticó Estanislao Zuleta en sus libros, que entre otras cosas fueron puras conferencias que él daba y que grababan. Estanislao Zuleta retrató una sociedad que era más moralista en apariencia, más religiosa, pero que tenía unos defectos muy parecidos a la sociedad contemporánea y actual. Hablando de Estanislao Zuleta, el viernes 3 lo analizamos y lo vamos a volver a analizar Y hoy también. El viernes 17. Bueno, y justo nació el 3 y murió el 17. Exacto. Hay algo muy casual que tiene que ver con Estanislao Zuleta y las efemérides. El pasado viernes él cumplía años de haber nacido, y el próximo viernes, que también vamos a analizar algo de él, se cumplen 33 años de la muerte de él. Pero ¿cuál fue el mejor legado que dejó Estanislao Zuleta? Una crítica a los valores dominantes, a las instituciones y sobre todo a la sociedad pasiva que él veía en su momento, y que la sociedad que vemos hoy día sigue siendo muy parecida a esta. Una sociedad en donde la gente engaña con tal de conseguir lo que sea: dinero, drogas, lujos. Es una sociedad, como diría el filósofo Nietzsche, que va con mucha velocidad. Es una sociedad moderna. Para Nietzsche, moderna no significaba racional, moderna significaba que va rápido.
Y con las dos guerras mundiales murió la modernidad racional y quedó la posmodernidad, la posverdad. La posmodernidad es una sociedad que le gusta consumir, que piensa muy poco, que se deja llevar, que no conoce las leyes, que comete delitos y que juega mucho con los valores dominantes de la época. Ahorita les hablaba de por qué habían matado a Andrés Escobar. Entonces, cuando la gente habla de la muerte de un ídolo, la gente le echa la culpa al paramilitarismo, al narcotráfico, a los apostadores. Pero desde el pensamiento crítico yo tengo otra tesis, y es: Andrés Escobar lo mató la sociedad de sesgos que tenemos, la prensa de sesgos, los hinchas fanáticos que están llenos de sesgos, también la gente que no sabe perder, el ego y sobre todo lo que podemos llamar el sesgo del resultado. Estamos en una sociedad muy paradójica, porque es una sociedad que se deja llevar por la intuición, pero que busca un resultado, y que a través de la intuición busca resolver problemas que solo se resuelven desde la razón. Una sociedad de impulsos, una sociedad que es manipulable desde las emociones, como dirían los antiguos griegos como Platón, como Sócrates. Una sociedad que cae fácilmente en este tipo de engaños, o que viola la ley sin saber que está violando la ley. Pero centrándonos en la niñera es solo un personaje, es solo un botón de lo que es la sociedad posmoderna y de posverdad. Vamos a analizar la niñera desde algunas categorías del pensamiento crítico. Primero, bueno, que alguien tenga dos parejas al mismo tiempo se puede tolerar en el marco de una sociedad que llaman disque poliamorosa, que son nuevas formas de relación. Y ahí, cuando se engaña a dos personas al mismo tiempo, uno podría decir que está fallando desde la moral dominante. Y más si las está utilizando. Está fallando desde la moral, pero no desde la ley. A no ser de que se casara con los dos, que ahí sí sería la cuestión de la bigamia, que es un delito. Pero no estaba casada, tenía dos novios al mismo tiempo. Entonces, de entrada, es una persona que rompe con unos paradigmas, y es una persona que le puede ir mal moralmente hablando. Pero también está el tema de la drogadicción, que acá sí me quiero detener un poco, porque al drogadicto en estas sociedades contemporáneas se le ha tratado como un delincuente, y el drogadicto, que el alcohólico también es un drogadicto. Bueno, Estanislao Zuleta era alcohólico, una cosa pues que no importa mucho, pero sí importa, porque el alcoholismo es tan poderoso que hay mentes que son brillantes, como la de Estanislao, y tienen un vicio. Hay muchos artistas que han quedado en la calle por el vicio. Hay futbolistas que han quedado en la calle, como Adriano el brasilero, por el vicio. Entonces, ahí el tema no es juzgar que, ay no, tan malos que consumen drogas y alcohol, no. No se trata de quedarnos en moralismos baratos, sino en mirar la implicación social que tiene el vicio. Hay unos conceptos que más adelante vamos a estudiar en el curso de pensamiento crítico, que son las tecnofobias y las tecnofilias, la adicción a las tecnologías y el miedo a las tecnologías. La tecnofobia la vemos más que todo en adultos mayores, en personas que tienen 70, 80 años y que les da miedo tocar un computador porque creen que lo van a dañar. Como tú.
Eso, yo tengo 89 años, pero yo soy un viejito que medio me adapto a la tecnología, ¿no? De vez en cuando se me cae por ahí el mouse, pero yo soy de la tercera, de la cuarta edad, pero todavía medio me defiendo. Pero hay gente de mi edad que le da miedo de la tecnología. Y hay gente de tu edad, o de la edad mía también, que es adicta a la tecnología, lo que llaman la tecnofilia. Hay una tesis muy interesante del pensamiento crítico, que es que el problema no es la sustancia, sino la adicción que me genera la sustancia. En este caso puede ser un videojuego, puede ser el fútbol, puede ser el sexo, puede ser el celular, el computador, cualquier dispositivo que nos genere adicción nos va a traer muchos problemas. Y quiero que lo pensemos. Como mostraron ahí. Exacto, pero insisto, el problema no es la sustancia. Tiene tantos problemas alguien que es adicto a sustancias psicoactivas como alguien que es adicto al sexo, alguien que es adicto al licor, alguien que es adicto al fútbol, alguien que es adicto a la política. O sea, cualquier adicción nos puede traer problemas sociales, porque hay unas sustancias en nuestro cuerpo que hacen que seamos adictos a algo, la dopamina, la oxitocina, y que depende mucho de nuestro estado de ánimo. O sea, hay gente que si no está tomando licor no la pasa bien. Lo mismo pasa con la gente que consume drogas, que es el caso de la niñera. Y una de las consecuencias que tiene las adicciones es que uno empieza a robar. Hay gente que ha matado a la mamá, al primo, a la hermana, porque no le dieron dinero para consumir bazuco. Y por eso el problema de la drogadicción se ha visto como un tabú moral, se ha visto como un prejuicio, pero no se ha visto como un problema de salud pública. Y eso es lo que es un drogadicto, es alguien que tiene un problema de salud, es un enfermo que debería recibir la mayor ayuda posible. Y eso es lo que uno espera en la reforma a la salud que está haciendo el gobierno de Petro. O sea, que se llegue a una salud no solamente de médico en casa, o una salud integral, que las EPS no sigan haciendo negocio de cuenta de la salud, sino que también se logre una salud más integral, más preventiva y menos satanizadora de las personas adictas a cualquier cosa. Y lamentablemente la mirada disyuntiva nos ha llevado a creer que la salud solamente es física, pero hay una salud más importante, Juan Sebastián y gente de pensamiento crítico. Hay una cosa que es la salud mental, y eso no solamente hay que cargárselo al gobierno de turno, sino a la educación, a la sociedad en general, a las familias, a la iglesia, a todas las instituciones que tienen que ver algo con el orden social. Porque en Colombia han aumentado los suicidios en un 44% en los últimos 10 años. El 80% de los que se suicidan en Colombia son hombres. Eso muestra que algo está pasando con las emociones de lo que llamamos hombre. Porque claro, si hablamos de feminicidios, de violencia intrafamiliar, la mayoría de víctimas son mujeres. Pero si hablamos de suicidio, la mayoría de las víctimas son hombres. Entonces, algo está fallando en ese proceso formativo. Y la educación, que es nuestra área de acción, la educación, como diría el maestro Estanislao Zuleta, no está resolviendo los problemas de la sociedad. Por el contrario, en algunos casos, la educación como sistema está incrementando los problemas de la sociedad, porque el bullying escolar, la presión por la nota. Yo conozco gente que se ha suicidado porque perdió un semestre, perdió una materia, porque le echaron de una institución educativa, o porque le hicieron bullying en una institución educativa.
o porque fue abusada sexualmente en una institución educativa. Y eso no es culpa del pensamiento crítico, ni es culpa de la universidad o del colegio, pero sí es algo que el sistema debe tratar de mejorar desde las posibilidades del sistema. Y aquí volvemos otra vez a Stanislao, porque Stanislao fue muy lapidario y dijo: me retiro del colegio. No quiso terminar el bachillerato, me retiro del colegio porque no me deja estudiar. Yo quiero leer a Thomas Mann, quiero leer a Marx, a Nietzsche, a Freud, a Kafka, pero el colegio no me está dejando aprender, no me está dejando leer. Desde los 14 años se retiró del colegio, nunca quiso hacer el bachillerato, nunca quiso hacer una carrera universitaria, se dedicó a estudiar por su cuenta y el tipo leía de medicina. No era médico, pero sabía más de medicina que algunos médicos titulados. Empezó a leer psicología, filosofía, ciencias naturales, ética, empezó a leer de todo, literatura. Era un tipo que de los 14 a los 55 años, que de esa edad fue que murió, o sea, esos 41 años los dedicó a la lectura como acto autodidacta e individual. O sea, él rompió con el sistema. Él fue tan radical que él tuvo 3 hijas y 2 hijos. Y a la hija mayor y a los 2 hijos mayores no los quiso meter a ningún nivel educativo. Él mismo los educó. O sea, no los quiso meter ni siquiera al jardín, que en esa época le llamaban el kinder. No los quiso meter a la escuela primaria. Él mismo era el que les enseñaba ciencias naturales, matemáticas, sociales, política. Él era el profesor de sus mismos hijos. Pero Stanislao también era humano y también se equivocaba. Y en mi opinión, Stanislao Zuleta se equivocó en algo, que se volvió autoritario con sus hijos, porque sus hijos en algún momento querían ver televisión y no los dejaba ver televisión. Sus hijos en algún momento querían ir a la escuela, no los dejó ir a la escuela a los mayores. Ya con su segundo matrimonio, con sus 2 hijas, esas sí pudieron ir a la escuela porque él ya se flexibilizó al final. Pero con los hijos, él destruyó su primer matrimonio porque era muy radical con sus hijos. Entonces, que quiere ver televisión, entonces dígame 20 poemas de memoria y lo dejo ver televisión. Él decía, la televisión embrutece, la escuela no deja pensar. Y claro, él era anarquista, pero con sus hijos se convirtió en un anarquista autoritario, tan autoritario como la misma academia de la que él renunció a los 14 años. Y ese fue el error de Stanislao, que por evitar que la escuela castrara a sus hijos, los terminó castrando él mismo. Entonces, yo admiro mucho el método de pensamiento de él, pero Stanislao también tuvo errores. Bueno, y otra cosa que uno no debería criticar de un pensador, porque la vida privada no debe importar, pero cuando la vida privada incide en la vida intelectual, uno sí debe hablar algo de la vida privada. Y dicen los que conocían a Stanislao que él se volvió muy adicto al licor después de su primer matrimonio y en sus últimos años de vida. Y de todas maneras, Nietzsche criticaba en el libro del Anticristo al cristianismo y al alcohol por igual. El cristianismo porque vuelve a la gente pecadora, porque no le permite a las mujeres prosperar, porque los que no crean en eso se van para el infierno. El alcoholismo también es una especie de secta. No, es que bebamos el sábado y el viernes, listo, sí, bebamos el sábado y el viernes. Pero cuando una persona cae en depresión, sufre una ruptura, se le daña su matrimonio,
Entonces ya, no importa, hoy es lunes pero bebamos, hoy es martes pero bebamos. Entonces Estanislao Zuleta llegó un momento en el que él estaba bebiendo ya todos los días y llegaba borracho a dar clase, pero el tipo era tan brillante que estas clases las daba borracho, pero parecía que estuviera hablando un libro, no un borracho. Pero llegó un momento en donde Estanislao iba a dar una conferencia de poesía colombiana y se quedó dormido. O sea, en medio de la borrachera, él estaba dando la conferencia y llegó todo borracho y no terminó la conferencia porque se quedó dormido. Entonces, ahí es cuando la vida personal afecta a la vida social e intelectual de una mente brillante. Entonces, cualquier vicio le puede joder la vida a uno. Entonces, volviendo al caso de la niñera. La niñera era adicta a los ideales del capitalismo, como yo me consigo 2 novios, pero para que me den cosas, no porque yo esté buscando el amor o ni siquiera el sexo. Y esa es la mentalidad de mucha gente. Bueno, yo me consigo una pareja para que me mantenga, o yo me consigo una pareja para que me dé sexo. Entonces instrumentalizamos a la otra persona, y ese es el trasfondo de ese cortometraje, de cómo ella destruye su vida solo por unos ideales. Bueno, no la destruye porque no se va a la cárcel. Pues, pero quedan súper endeudadas. O sea, imagínese uno tener que pagar esa cantidad de dólares. 3.591 dólares. Bueno, que eso cuánto sería en plata colombiana. Pues en esa época podría ser menos. Pero es que ese cortometraje es reciente. Más o menos eso, 15, 16 millones de pesos. Eso es poquita plata para el que tiene mucha, pero para alguien que sea asalariado es mucha plata, ¿sí? Entonces, los errores se pagan a veces más caro, y eso es lo que uno busca con el pensamiento crítico, como, espere, mermémosle la velocidad. Por eso el pensamiento crítico tiene este aporte de, bueno, vamos despacio, bajémosle a las drogas, bajémosle al licor, bajémosle a aparentar lo que no somos, vamos a meter un poquito de esfuerzo. Y aquí viene el ensayo con el que Estanislao Zuleta celebró el doctorado honoris causa en psicología. Vamos a elogiar la dificultad, porque la lógica es muy despreciada en la sociedad de la posverdad. No pensemos, vamos a follar, vamos a beber, vamos a gritar. No pensemos, eso es aburrido, no pensemos. Ese es el lema de la sociedad de la posverdad. No pensemos, el pensamiento no sirve, vamos a disfrutar de los 5 sentidos, vamos a follar que el mundo se va a acabar. Ese era el lema de la bohemia de algunas personas, y es respetable que algunas personas digan, no, qué pereza pensar. Entonces, Estanislao criticó una academia que no dejaba pensar y que volvía la educación algo aburrido. Pero también hay una sociedad que, así el pensar no sea tan aburrido, hay una sociedad que no le interesa el pensamiento, solo le interesa la rentabilidad, la producción. Y la academia cayó en esa dinámica hace rato de, no, es que aquí lo que importa es el papel. O sea, Estanislao Zuleta lo más interesante que hizo fue, bueno, quítele el papel a la gente que va a la universidad, a ver si sigue yendo. Yo no le doy papel a nadie, porque yo ni siquiera soy bachiller. Y yo ni siquiera soy bachiller, pero yo hablo de algún filósofo, de algún literato, de algún médico, y me llegan 500 personas. Y yo no le doy papel a nadie, ni de pregrado, ni de maestría, ni de doctorado. Pero quítele el papel a las universidades. Se quedan sin nada, porque lo único que están brindando es un papel para que la gente trabaje. Un papel que se llama acta de grado o diploma. Lamentablemente, el deseo de Estanislao no se cumplió, porque el papel sigue siendo lo más importante para mucha gente. Pero si algo quiero yo rescatar, y ya para que nos vamos al descanso,
es que Stanislao nos puso a pensar desde su vida revolucionaria, anarquista, contradictoria porque era autoritario con sus hijos. Stanislao nos puso a pensar de por qué estamos aquí. Estamos realmente por aprender, por compartir con las demás personas, por aprender de un docente, por enseñarle a un docente, o estamos aquí por un papel para que nos paguen un sueldo y para vivir bien y para consumir todo lo que nos dice la sociedad capitalista que hay que consumir. Esa fue la gran pregunta que nos dejó Stanislao. Bueno, en la segunda parte de la clase vamos a analizar el último cortometraje, que es un cortometraje bien interesante, no les voy a hacer spoiler, que nos va a servir para redondear las ideas de Daniel Kahneman, de Stanislao Zuleta, y también vamos a meter un tercer componente que es bien importante, que es Michael Shermer. Michael Shermer, que es un maestro de pensamiento crítico, más desde la biología, más desde la escuela de Richard Dawkins, que es como le meten conceptos de la biología evolucionista al pensamiento crítico. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Nos vemos en unos 20 minuticos, vamos a tomar el algo y ahorita continuamos con la segunda parte de la clase. Muchas gracias.